Un veterano de la Marina de 85 años, llamado Samuel Hayes, entra a su antiguo bar a tomar una taza de café tranquilamente, solo para ser golpeado en la cara por un motociclista que tiene la mitad de su edad. Nadie interviene, nadie dice una palabra, pero el silencio no dura mucho. 30 minutos después, llega su hijo. No solo, sino con un equipo de ataque militar. Lo que sucede a continuación, obliga a todo un pueblo a enfrentar lo que realmente significa el respeto. La rocola tocaba una vieja canción country, apenas audible entre el tintineo de los vasos y los murmullos en Jack's Tavern, un bar de carretera escondido cerca de la Ruta 45. En una mesa esquinera estaba sentado Samuel Hayes, de 85 años. Vestido con su camisa de mezclilla impecablemente planchada, gorra negra de veterano y botas de cuero desgastadas, cada miércoles por la tarde durante los últimos 5 años, Samuel había entrado con un discreto asentimiento de cabeza. Se sentaba en el mismo asiento, pedía café solo y observaba el mundo pasar, tal como solía hacerlo cuando era dueño del lugar hace décadas. La mayoría de la gente no sabía quién era Samuel, solo veían a un anciano de piel arrugada por el sol y andar lento. Lo que no veían eran las 2 barras de plata tatuadas en su alma, el peso de ser un sargento primero retirado del cuerpo de marines, un hombre que había guiado a jóvenes soldados a través del fuego y el miedo, y luego regresado a un mundo civil que a menudo apartaba la mirada. Esa tarde, mientras Samuel tomaba asiento, 3 motociclistas entraron bruscamente por la puerta con una ráfaga de viento y risas ruidosas. Olían a cerveza y a gases de escape, sus chalecos de cuero pesados con parches que nadie se había ganado. Uno de ellos, alto, de brazos gruesos, con una mueca permanente de desdén, recorrió la habitación con la mirada y sonrió con suficiencia cuando vio a Samuel. «Miren al abuelo valiente», rió el motociclista codeando a su amigo. «¿Aún te crees un héroe, viejo?» Samuel levantó la vista lentamente, sostuvo la mirada del hombre y no dijo nada. Su silencio era firme, constante, inquebrantable. Eso solo pareció provocar más al hombre. «Oye, ¿me estás escuchando?», gruñó el motociclista ahora cerniéndose sobre él. «¿Estás sordo o solo eres tonto?». Aún sin respuesta, Samuel solo llevó su café a los labios. El motociclista le arrebató la taza de las manos de un manotazo. Se hizo añicos en el suelo. El bar quedó en completo silencio. Luego vino el golpe. Un derechazo duro e inesperado alcanzó a Samuel en la mejilla, enviándolo de costado fuera del taburete. Jadeos llenaron la habitación, pero nadie se movió. Ni el cantinero, ni los clientes, ni siquiera el personal. Samuel se incorporó lentamente con una mano y metió la otra en su abrigo. No para sacar un arma, sino un teléfono. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino por la edad. Marcó un número, solo uno. Luego dijo con calma: «Hijo, soy yo. Necesito que vengas». El mayor Hayes estaba en medio de una reunión estratégica, cuando su teléfono vibró con una llamada encriptada. Al ver el identificador de llamadas, su rostro se tensó. Su padre nunca llamaba durante el día, ni en horas de servicio. Sin decir palabra, Isen pidió disculpas y salió del salón repleto de oficiales. Contestó al teléfono con voz firme: «Papá». La voz del otro lado sonaba tranquila, serena, demasiado serena para la urgencia que había detrás. «Necesito que vengas», dijo Samuel con calma, sin detalles, sin dramatismo, pero Isen pudo oírlo. Un marino sabe cuando otro marino está señalando peligro, incluso uno tan viejo y orgulloso como su padre. 5 minutos después, un convoy de vehículos tácticos abandonaba la base de Fort Lincoln. Isen iba en el asiento del copiloto, mientras su equipo se preparaba, con poca información más que unas coordenadas y la orden de proteger al sargento primero Hayes. De vuelta en Jack's Tavern, Samuel estaba sentado solo de nuevo, con la mejilla amoratada y un corte que comenzaba a oscurecerse bajo el ojo. Los motociclistas habían regresado a sus asientos, jactándose y burlándose del silencio pesado que llenaba el lugar. El cantinero limpiaba el mostrador con nerviosismo, evitando mirar a Samuel o a los agresores. Una camarera murmuraba cerca de la cocina, pero no tuvo valor de salir. «Seguro que ya está llamando al asilo», rió uno de los motociclistas. «Quizás termine en silla de ruedas antes de que pueda levantarse», agregó otro. Pero Samuel no los miró. Cruzó las manos y esperó. Afuera, nubes oscuras se acumulaban sobre la carretera.
Primero se oyó un zumbido grave, creciendo rápidamente. No era trueno. Era el rugido potente de motores que se acercaban. Un convoy de vehículos blindados negros dobló la esquina y frenó frente al bar. Las puertas se abrieron al unísono. Del vehículo principal descendió el mayor Isenayes, mandíbula marcada, ojos de acero, vestido con uniforme de camuflaje impecable, moviéndose con la autoridad que le daba su rango y su misión. 6 hombres siguieron detrás de él, vestidos de civil pero con el porte inconfundible de militares entrenados. Todo el bar giró hacia la puerta cuando Isen entró. Sin decir palabra, recorrió la sala con la mirada hasta encontrarse con la de su padre. Samuel asintió ligeramente. No hacía falta explicación. Isen se giró lentamente hacia los motociclistas y preguntó: ¿Cuál de ustedes fue? Su padre señaló a uno solo, un hombre fornido con tatuajes en los brazos, cruzado de brazos, sonriendo con arrogancia. ¿Trajiste refuerzos, mayor?, se burló el motociclista. ¿Qué va a hacer el viejo ahora? Esconderse detrás de su hijo. Isen se detuvo frente a él y ordenó con firmeza: «Levántate». El bar quedó en silencio absoluto. Ni música, ni risas, solo tensión. El motociclista permaneció sentado, pero su sonrisa empezó a desvanecerse. Isen sacó una tableta del chaleco y tocó la pantalla. Un video comenzó a reproducirse, imágenes claras de la cámara de seguridad, el motociclista arrebatando la taza y luego el puñetazo que derribó a Samuel. Sin excusas, Isen preguntó con frialdad: ¿Aún quieres hacerte el rudo? Golpeaste a un héroe sin provocación, frente a testigos. Eso no es solo falta de respeto, es delito. El motociclista se levantó con menos arrogancia, ya inseguro. No sabía que era un marino, murmuró. No me importó. El equipo de Isen se posicionó discretamente formando un perímetro alrededor. El gerente del bar habló desde detrás del mostrador. Mayor, no hagamos un escándalo. Isen lo cortó. Ustedes lo hicieron cuando no sacaron al agresor. El silencio se hizo aún más pesado. Samuel observaba todo con dignidad, sin pedir nada, solo esperando que se hiciera justicia. En ese momento, 2 patrullas del sheriff llegaron al lugar, llamadas por el segundo al mando de Isen. Los oficiales entraron, vieron el video y sin decir palabra, esposaron al motociclista. La resistencia se había esfumado, solo quedaba un hombre derrotado por su propia ignorancia. Pero Isen no había terminado. Se giró hacia los clientes y dijo con voz firme: «Todos ustedes lo vieron. Nadie intervino. Ni una palabra. Mi padre dio su vida por este país. Hoy estuvo sentado en el suelo, solo. La vergüenza pesa más que cualquier golpe». La multitud permaneció muda, sus rostros reflejaban culpa y vergüenza. El silencio era más fuerte que cualquier protesta. El mayor Isen se acercó a su padre y le puso una mano firme en el hombro. «¿Estás bien, viejo?» Samuel, con la voz áspera pero firme, respondió: «He recibido golpes peores en combate. Pero no fue el puñetazo lo que dolió. Fue el silencio después». Isen tragó saliva, contuvo la emoción y volvió a mirar al gerente. «No estamos aquí para armar un escándalo, pero esto es una lección sobre lo que sucede cuando la decencia muere en silencio». El gerente bajó la mirada y murmuró: «No supimos qué hacer». «Defender lo correcto no es complicado», replicó Isen. «Simplemente se hace». Afuera, más oficiales tomaban declaraciones y el video se enviaba ya al fiscal del distrito. El motociclista, esposado y humillado, fue llevado a la patrulla, su arrogancia desvanecida. Adentro, Samuel se levantó lentamente. Le dolían las piernas y las costillas, pero mantenía su dignidad intacta. Miró a la multitud y dijo: «Venía aquí cada semana a tomar café, no por beber, sino porque este lugar solía sentirse como mi hogar. Llevé el uniforme 30 años. Vi morir a hermanos, vi cambiar a este país. Pero jamás creí que olvidarían cómo respetar a quienes lo mantuvieron libre». Sus palabras pesaron en el aire. Algunos clientes bajaron la cabeza, otros no pudieron evitar que se les humedecieran los ojos. Un hombre junto a la rocola murmuró: «Lo siento, señor». Otro añadió: «Le fallamos». Isen intervino: «No se disculpen con nosotros.
Háganlo mejor la próxima vez. Así se honra a hombres como él. Desde ese día, todo cambió. 2 semanas después, el bar de Rustian Shore se veía distinto. Ya no había letreros polvorientos ni decoraciones vacías. En el centro del salón, una vitrina de cristal mostraba con orgullo una bandera estadounidense doblada cuidadosamente, junto a una foto enmarcada de Samuel en uniforme y una placa de bronce que decía: Sargento Mayor Samuel Turner, USMC, retirado defensor de la libertad y ejemplo de dignidad. La vitrina había sido donada por veteranos locales, quienes se unieron para honrar al hombre que se había convertido en símbolo de respeto y valentía. La historia del incidente, el silencio y la justicia posterior se propagó como un fuego en la pequeña ciudad, despertando algo profundo en la comunidad. Veteranos comenzaron a organizar encuentros en el bar, transformándolo en un espacio de camaradería y mentoría. Los jóvenes clientes escuchaban por primera vez, realmente escuchaban, las historias de quienes habían servido antes que ellos. La escuela secundaria local invitó a Samuel a dar una charla en la asamblea, donde fue recibido con una ovación de pie por más de 500 estudiantes. Samuel no había buscado atención, pero cuando ésta llegó, la usó para educar y unir a la comunidad. Una tarde dorada, mientras el sol caía sobre el puerto, Samuel y Isen estaban sentados afuera del bar, tomando limonadas y observando a un grupo de jóvenes que colocaban banderas a lo largo de la calle principal para el Día de los Caídos. Isen sonrió y dijo: ¿Te das cuenta que iniciaste un movimiento, papá? Samuel negó con la cabeza y respondió con humildad: No, ese motociclista lo hizo. Yo solo recordé a la gente quienes éramos antes de que lo olvidaran. Isen rió y agregó: Aún así, pocos hombres de tu edad lo habrían manejado como tú. Samuel miró hacia el horizonte con calma. Mi lucha terminó hace años, pero es mi deber asegurarme de que el sacrificio de muchos no sea en vano. Esa noche, cuando se disponían a irse, algo inesperado sucedió. Todos en el bar se pusieron de pie. Ni uno solo permaneció sentado. La música se detuvo. En perfecto silencio, cada persona se llevó la mano al corazón. No fue planeado ni pedido, pero era merecido. Samuel se detuvo en la puerta, visiblemente conmovido, con los ojos brillantes. Para un hombre que había dedicado toda su vida a defender el respeto, finalmente había vuelto a casa. No con pancartas ni discursos grandilocuentes, sino con dignidad y el reconocimiento de un pueblo que despertaba. Mientras Samuel se quedaba en la entrada, dejando que ese momento único lo envolviera, la emoción era palpable en el aire. No solo había recibido el homenaje que merecía, sino que algo mucho más profundo había nacido esa noche, una conexión entre generaciones, un pacto silencioso de respeto que atravesaba edades, vivencias y cicatrices. La gente comenzó a acercarse a él, algunos con lágrimas en los ojos, otros con manos temblorosas, buscando estrechar la mano del hombre que había resistido más que golpes, la indiferencia. Samuel sonrió, respondiendo a cada saludo con la humildad que solo años de experiencia pueden dar. Los jóvenes, que antes solo habían visto en los veteranos figuras lejanas y abstractas, ahora encontraban en Samuel un referente tangible, un espejo donde mirar el verdadero significado de la valentía y el sacrificio. Y él, sin pretenderlo, se había convertido en maestro y guardián de esas historias que el tiempo amenazaba con borrar. Días después, la escuela secundaria organizó una reunión especial para celebrar ese nuevo despertar. La biblioteca se llenó de estudiantes ansiosos por escuchar al hombre que había reavivado el espíritu de su comunidad. Samuel habló con voz firme pero pausada, cada palabra cargada de la sabiduría de quien ha vivido la guerra y la paz. Habló de sacrificio, sí, pero también de esperanza, de la importancia de no olvidar nunca a quienes dieron todo para que otros pudieran vivir libres. Recordó anécdotas de camaradería, momentos de miedo y triunfo, y lo que significaba mantener la dignidad en medio del caos. Al final de su charla, el auditorio estalló en aplausos, pero lo más valioso no fue el ruido, sino el silencio respetuoso que siguió, cuando cada joven comprendió que detrás de esas historias había un llamado a la acción, a ser mejores, a defender lo que vale la pena, a no permitir que el olvido borre lo que otros han ganado con dolor. En el bar, mientras tanto, la atmósfera había cambiado para siempre. No era solo un lugar de encuentro, sino un santuario de memoria y honor. Los veteranos se reunían para compartir no solo recuerdos, sino consejos, enseñanzas y apoyo mutuo. Las paredes, antes mudas,
ahora vibraban con relatos, risas y momentos de reflexión. Samuel, junto a Isen, veía cómo esa transformación se extendía como una ola silenciosa por todo el pueblo. La gente comenzaba a detenerse más en los detalles, a preguntar, a interesarse por el pasado, por la historia viva que caminaba entre ellos. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las calles, Isen le confesó a su padre: «Esto es más grande de lo que imaginábamos. Has encendido una chispa que nadie podrá apagar». Samuel, mirando las estrellas, respondió con serenidad: «No soy yo quien la encendió. Somos todos nosotros. Y mientras mantengamos viva esa chispa, esta comunidad seguirá siendo fuerte». A partir de ese día, el pueblo adoptó un nuevo ritmo. Las tradiciones comenzaron a revivir, las fechas importantes se celebraban con respeto renovado, y cada historia de coraje era recordada y honrada. El motociclista que había causado todo aquel daño se convirtió en símbolo de lo que la arrogancia y la falta de respeto pueden generar, pero también de la posibilidad de redención, porque incluso él, con el tiempo, comenzó a entender el peso de sus acciones. Pero sobre todo, Samuel Turner se transformó en leyenda local, no por el combate o la fama, sino por haber enseñado que el verdadero valor está en mantenerse firme, en no permitir que el olvido robe la memoria ni que el silencio perpetúe la injusticia. Y así, en The Rustian Shore, entre tazas de café y conversaciones sinceras, se tejió la historia de un pueblo que decidió recordar, respetar y honrar a quienes hicieron posible su libertad, porque entendieron que el respeto no es solo palabra, sino acción. Y esa acción comienza siempre con un pequeño gesto. Samuel se quedó parado en la puerta del bar, con la mirada fija en el interior. El silencio que lo rodeaba era denso, pero esta vez no era el silencio de la indiferencia ni del miedo, era el silencio del respeto, de la comprensión que brotaba desde lo más profundo de cada alma allí reunida. La misma gente que días antes había evitado alzar la voz ahora se encontraba unida, envuelta en un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Porque esa noche no solo se celebraba a un hombre, ni a un veterano, ni a un héroe. Esa noche se celebraba algo mucho más grande, la dignidad humana, la conexión entre generaciones, el valor de no permitir que la injusticia quede impune. En ese instante, Melville cambió para siempre. Mientras Samuel se giraba lentamente para irse, la puerta se abrió de nuevo y apareció Isen, su hijo, con el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y emoción contenida. Caminó hasta su padre, puso una mano firme en su hombro y le susurró: «Papá, esta es la victoria que importa. No la que se gana en el campo de batalla, sino la que se gana en los corazones». Samuel asintió, y con un suspiro profundo, respondió: «Llevo décadas luchando, hijo. Pero nunca había sentido que realmente estábamos ganando, hasta hoy». En la calle, bajo las luces amarillentas de las farolas, el pueblo parecía respirar distinto. Las voces que antes murmuraban con miedo ahora hablaban con determinación. Las miradas que esquivaban el conflicto se encontraban, y en esos ojos brillaba una chispa de cambio. Pero el verdadero poder de esa noche no estaba solo en la gente que había asistido al bar, ni en los aplausos, ni en las vitrinas conmemorativas. Estaba en lo que se había encendido en el alma de cada espectador, de cada vecino, de cada joven que había escuchado la historia. Samuel sabía que la batalla más difícil no era contra el motociclista, ni contra la indiferencia de aquel momento. La verdadera guerra era contra el olvido, contra el silencio que permite que el respeto muera en pequeñas rendijas de la vida cotidiana. Y por eso, mientras caminaba hacia su casa, sintió el peso y la responsabilidad del legado que ahora le tocaba proteger y pasar a la siguiente generación. No era solo suyo, era de todos los que alguna vez dieron todo sin recibir nada a cambio. Era un llamado a no dejar que el tiempo borre la memoria de quienes hicieron posible el país que amaban. Al día siguiente, los periódicos locales llevaron la historia a la portada, pero lo que importaba no era la noticia, sino el mensaje de que el respeto se gana y se defiende, que la dignidad humana es un valor que todos debemos proteger, y que la verdadera fuerza reside en la unidad y el compromiso de cada individuo. Samuel y Isen comenzaron a recibir cartas, llamadas, invitaciones. La comunidad se unió para crear programas de apoyo a veteranos, para educar a los jóvenes sobre el significado real del servicio y el sacrificio. El bar de Rustian Shore se convirtió en un símbolo vivo de resistencia y honor. Y mientras los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, el pequeño pueblo de Melville se transformó en un faro para otros lugares,
un ejemplo de que la justicia no es solo castigar al culpable, sino levantar a los caídos, escuchar a los olvidados y enseñar a quienes vienen detrás que el respeto no es una opción, sino un deber. Samuel, sentado en su porche con una taza de café, miraba al horizonte con una mezcla de melancolía y esperanza. Sabía que no todos los días serían fáciles, que la lucha continuaría en formas nuevas y diferentes, pero también sabía que mientras hubiera gente dispuesta a recordar, a alzar la voz y a defender lo correcto, la llama seguiría viva. Y esa llama, encendida por un simple acto de coraje en un bar cualquiera, era ahora la luz que guiaría a toda una comunidad hacia un futuro más justo y digno. Porque, al final, no es la fuerza del puño ni el ruido del motor lo que define a un héroe. Es la fuerza del corazón y el poder del ejemplo. Y ese, querido espectador, es el legado que todos podemos ayudar a construir.